entonces, uno de los medios que empezaron a emplear fueron los símbolos. En el primer siglo los cristianos empezaron a usar los símbolos. ¿Eso qué es? Un pescado. Un pescado. Pescado en griego es ictus. Y justamente la palabra ictus tiene las iniciales de Jesucristo, hombre, Dios. Esto en griego, ictus. Entonces ellos dijeron, ya que la palabra pescado tiene las iniciales de Jesucristo, hombre, Salvador o Hijo de Dios, ¿listo? Vamos, cada vez que veamos a alguien, simplemente vamos a hacer una marca. Y hacían una marca. Uno venía y hacía, ¿cómo le llaman a esta figura? Curva. Hacían una curva. Y venía otro y completaba la curva. Entonces yo, por ejemplo, hacía la curva y esperaba a que otro completara la... Ah, ese es cristiano. Y entonces seguramente iba entre el tumulto, que no era creyente, iba y decía, soy cristiano. Y empezaban a conversar y empezaban a tratar. Pocas veces han sido descubiertos. No había. No había. En ese tiempo era tanto la lealtad a la fe cristiana y a la fe misma en realidad que existía en ese tiempo, que no había deslealtad. Entonces era una de las maneras como los cristianos podían comunicar a través de símbolos, a través de libros. ¿Qué hacemos? Normalmente celebramos la celebración de la preparación del pan en la tarde, pero como empezaron a perseguirnos y quieren matarnos, ¿qué hacemos? Basta. Entonces en la madrugada vayamos a las catacumbas. ¿Saben qué las catacumbas son los cementerios antiguos? Iban a los cementerios antiguos a las 4 de la madrugada, bien tapados, se metían a las catacumbas, que eran como los cementerios subterráneos, prendían un candelero y empezaban allá a hacer la fracción del pan, o sea, la comida santa, ¿no? Que Jesús había indicado ya. ¿Por qué allí? ¿Por qué? Porque ¿quién iba a sospechar que en el cementerio se iban a reunir los cristianos para celebrar Jesús? Nadie. Pero ¿cómo los empezaron a descubrir? En ese tiempo también se tomaba vino y decían los soldados, ¿no? En la mañana vamos a... Bueno, era normal la presencia de la gente ya en las afueras, en la calle, ¿no? En la zona externa de cada lugar. ¿Cómo lo descubrieron? Cuando los cristianos salían a las 4 de la madrugada del cementerio, los soldados se dieron cuenta de algo. Que a las 4 de la madrugada había gente, entre comillas, oliendo a vino, por el llamado tufo. Los empezaron a identificar. 4 de la mañana, 4 y media de la mañana, hombres oliendo a vino, deduce. En ese tiempo, dice la historia cristiana, en ese tiempo no era común tomar licor de madrugada, no. Ahí no tiene. Entonces era el olor al vino, entonces delataba a muchos creyentes, ¿no? Claro, porque no simplemente toma un poquito de vino te queda el aliento. Y en ese tiempo el vino no era como ahora, era un poquito más, fuerte. ¿Listo? Era tanto lo que voy es que era tanto la persecución que tenían que ingeniárselas para poder subsistir como creyentes. Obviamente, entonces las persecuciones romanas era lo que más estaba afectando a los cristianos. Domiciano era uno de los emperadores que en ese tiempo ya estaba persiguiendo a los llamados cristianos. Y obviamente lo que más chocaba era que este emperador y los demás emperadores exigían culto divino hacia ellos. Ellos decían, nosotros los emperadores somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Así que ustedes tienen que adorarnos a nosotros como emperadores, porque somos Dios. Los cristianos no podían concebir eso. Nosotros sabemos que Cristo es Dios, no un emperador. Había entonces problemas. Entonces peor. Los cristianos dicen que Jesucristo es hijo de Dios y no me regalan como Dios a mí. Peor todavía, empezaron la persecución y la persecución fue fatal. Obviamente, entonces no comulgaban los cristianos con esto y fue peor. Y otro aspecto que hay que considerar en el contexto en el cual fue escrito el Apocalipsis, en ese contexto fue escrito, es que para escribir este tipo de libros habían varias cosas que hay que considerar. Y a eso le llamamos convencionalismos propios de la literatura apocalíptica, es decir, algunos criterios para tener en cuenta para escribir un libro.
Vamos a ver cuáles son interesantes, miren ustedes. ¿Cómo comunica conmigo? Pero una pregunta. Sí. ¿Y por qué, o sea, no había muchos cristianos? Porque yo pienso que si hubieran nacido muchos, ¿por qué no se revelaban? Entonces está escondido. Definitivamente en ese tiempo la minoría era cristiana. La minoría. Y obviamente no había libertad de expresión como ahora lo hay. No, aquel que quería demostrar eso también era llevado a la muerte, ¿no? No había libertad de expresión como ahora. Era otra cultura que respetaba al gobierno en ese tiempo. Muy bien, vamos a ver qué significa o a qué se refiere cuando hablo yo de convencionalismos propios de literatura apocalíptica, o sea, de los modos de hacer un libro de la revelación. Y ahí van las respuestas que quería saber Daniela. La pseudonimia. Acá en el libro, cuando ustedes lean, dice 4 veces la palabra Juan. No dice que Juan, evangelista, Juan discípulo, Juan amigo, Juan tío. No dice que Juan. Juan, 4 veces. Normalmente cuando se escribe un libro del Apocalipsis, no se pone el nombre. Y entonces eso nos lleva a suponer que de repente no fue Juan. Que alguien usó ese nombre para poner Juan. Lo que se cree, algunos dicen que es posible que haya sido un discípulo de Juan, que haya transmitido sí sus ideas que él hablaba. Algunos llegan a considerar eso. Otros simplemente dicen que fue Juan el evangelista, porque esta es definitivo. Yo creo que fue Juan el evangelista. No. Es que el detalle acá no es no es si fue Juan o no fue Juan. Lo que quiero dar a entender es que este libro en realidad sí cumple con los requisitos de un libro apocalíptico. ¿Listo? Juan, miren ustedes, vamos a entender un poco. El día de mañana en la promoción escribimos un libro el sí no se pone azul y rojo y no ponemos nuestro nombre y acá un futuro lo van a creer. ¿Saben por qué no ponen su nombre? Vamos a entender por eso. Miren, es que acá hoy en día podemos poner el nombre cualquiera. La pseudo es que veamos el contexto de persecución. Si yo pongo Cristian Sisa va a escribir esta revelación de Dios, sé que me están persiguiendo, no voy a ser tan falto de criterio para poner mi nombre completo. Me localizan y me asesinan. Listo. Pero en ese tiempo, imagínense si Juan ponía yo, Juan el evangelista, sin poner el nombre. Tenía que poner el nombre para saber quién es el autor. Hoy en día al menos lo que vemos es que hay libertad de expresión. En ese tiempo no. En el Imperio Romano no había libertad de expresión. Y quien escribía cosas opuestas al modo de pensar de los romanos simplemente ha llevado a la muerte. Entonces, también se dice que fue en la isla de Patmos. Es posible que no haya sido escrito en la isla de Patmos por la misma razón de su localización. Él puso la isla de Patmos, pero es posible que no haya sido, porque los libros apocalípticos normalmente son escritos, ¿no?, con seudónimo, con pseudolocalización. A lo que voy es que el Apocalipsis realmente sí cumple con requisitos que más o menos exigía, ¿no?, la narración de un texto apocalíptico. También había la pseudo-datación. Se dice que fue escrito en el 90. Es posible que no haya sido en el 90. De repente ha sido escrito antes. ¿Saben por qué? Porque si esto hubiese sido transmitido en el año ahí mismito, con certeza que hubiesen leído, oye, pero si trataba de otra fecha, por ejemplo, trataba del 90, los perseguidores al leer hubiesen dicho, oye, este día es pasado. O sea, no tiene importancia. Fue descubierto con otra fecha, no en la fecha real. Hasta la fecha se puso. Sí, a lo que voy, señoritas, es que se juega con este tipo de características para que el libro no sea descubierto, no sea destruido, el autor no sea asesinado, tampoco perseguido. Lo que tuvo la intención de escribirlo así fue para que este texto llegue sin problemas, ¿no?,
a las personas que tenían que recibir, sin problema. Que si ponían nombre completo, lugar exacto, que si ponían fecha exacta, ahí viene el problema. No hubiese llegado hoy día a nosotros, supuestamente. Y la criptografía, que es el uso de imágenes. Obviamente ustedes van a ver en el Apocalipsis que se usa muchas imágenes, ¿no? Y todas quieren transmitir un mensaje, igual que en la simbólica, que quiere también transmitir un mensaje a través de números, simbólica de números. ¿Listo? Estas son las características que vamos a encontrar en un libro que quiere transmitir algo importante, pero que a la vez no quiere ser destruido. Obviamente el autor tenía intención de transmitir el mensaje, pero no era corto de inteligencia, al contrario. Tenía que cumplir los requisitos para que el libro pueda ser transmitido bien. ¿Se entiende? No pensemos con el modo o con los criterios de ahora. Ubiquémonos en el contexto. Estamos en el siglo I, persecuciones, asesinatos, oposición. No había libertad de expresión. Vamos a ver cuánto ustedes han percibido, han comprendido de lo que estamos hablando. Ustedes me van a hacer para la próxima clase un tríptico o un desglosable. ¿Saben este tríptico, no? 3. Me van a hacer la introducción al Apocalipsis. Pero solo con los datos que usted nos ha dado. Con estos datos, y si hay un dato que ustedes no han comprendido, bueno sería que ustedes vayan a internet o me pregunten. Yo tengo libros ahí, les doy, para que puedan en todo caso profundizar en ese viaje.